Todos son creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a hacer una oración entonces para dar inicio. Padre, Cristo, Espíritu Santo, nos presentamos delante de ti con gratitud, con admiración, sorprendidos, bendito Dios, de que antes podíamos iniciar un nuevo día y pasaba inadvertido, nos envolvíamos en la rutina y terminábamos nuestro día enfadados, angustiados, para volver a iniciar al día siguiente. Pero ahora, mi Dios, nos has permitido abrir los ojos en la mañana y darnos cuenta de la maravilla de la vida. Y venimos con gratitud porque nos dejas respirar un día más. Y no es un día común de la semana, es tu día, Señor. Es el día que tú apartaste para que tus hijos y tus hijas alrededor del mundo se reúnan a darte honra, gloria, alabanza y adoración. Gracias porque nos has estado abriendo el entendimiento, has revelado esta verdad de quiénes son tus hijos y nos has ayudado, Señor, a comprender nuestra necesidad, nuestras debilidades, las áreas en las que tenemos que venir delante de ti y decirte, Padre, perdónanos. Tenemos que venir, Señor, también con gratitud para decirte, Padre, gracias porque me das lo que no merezco. Y tenemos que reconocer la maravilla de que Dios nos ha levantado de la condición en la que vivíamos antes para ahora ser hechos hijos los hombres, hijas las mujeres del Dios Altísimo. Gracias, bendito Dios. Síguenos hablando y revelando cuáles son las responsabilidades de tus hijos en el nombre de Cristo Jesús. Y Comunidad Viva dice amén, amén y amén. Buenos días, Comunidad Viva. Estamos en la recta final de nuestra serie Hijos de Dios, en donde hemos aprendido cosas que han sido muy importantes para comprender lo que en realidad es un hijo de Dios. Porque la idea general que se tiene es que todos son hijos de Dios, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia nos enseña es que sí, todos somos creación de Dios. Dios nos creó, pero realmente la tendencia natural de todo ser humano es, desde su nacimiento, el de desobedecer a Dios, no obedecerlo. Y trágicamente, la forma natural en la que actúa el hombre y la mujer es la de obedecer a otro padre. Que Jesús fue muy claro para especificar quién es ese otro padre. Y es una cruda realidad, es una dura realidad de admitir, pero realmente tenemos que estar sensibles a lo que Jesús nos dice. Y te pido que me acompañes en la Biblia al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 38 en adelante. Juan capítulo 8, versículos 38 en adelante. Jesús, en este diálogo que está teniendo con los religiosos de su tiempo, es muy claro, es muy específico en revelarnos la verdad. Y nos dice, si ya lo tienes en tu Biblia, versículo 38. Jesús dijo: yo hablo lo que he visto cerca del Padre,
y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. De inicio Jesús nos está aclarando esto y nos está diciendo que hay dos padres, del cual Jesús dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, con mayúscula, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre, con minúscula. Y vamos entonces a continuar la lectura para entender a qué se estaba refiriendo Jesús con esto. Fíjense la respuesta de los líderes religiosos en el versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Inmediatamente responden: ¿quién es este que nos viene a adoctrinar, diciéndonos que él tiene un padre que ha escuchado y obedece y que nosotros tenemos otro padre? No, nuestro padre es Abraham. Y continúan, y Jesucristo dice, Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, ¿qué dice? Las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, dice Jesús, hombre que os he hablado, ¿qué? La verdad, la cual he oído de Dios. Y aclara diciéndoles: no hizo eso Abraham. Empieza a poner la realidad en el contexto que debe de ser. Comienza a fundamentar los pies de estos hombres en el lugar que debe de estar. ¿Dónde está tu cimiento? Tú dices que tu padre es Abraham. Bien, yo vengo y te revelo lo siguiente: si en verdad tu padre fuera Abraham, las obras de Abraham harías. Pero no quieren hacer eso, vienen contra mí y me quieren matar. ¿Y por qué es esto que me quieren matar? Porque les he hablado la verdad. Y si son sensatos se darían cuenta que eso no hizo Abraham. Y continúa en el versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Obviamente no les estaba gustando esta conversación, se sentían aludidos, se sentían señalados, y la manera de actuar del hombre y de la mujer natural cuando somos llamados la atención es la de rechazar, es la de estar atacando. Y estos hombres que se decían religiosos, que se decían estar cerca de Dios, la manera en la que responden es insultando a Jesús y le dicen: momento, vamos a poner las cosas en claro. Nosotros hemos escuchado el rumor de que antes de que tus padres se casaran, María ya estaba embarazada. Así que nosotros no somos hijos de fornicación. Y ahora cambian y dicen: nuestro padre es Dios. Ya no es Abraham, ahora es Dios. Y están insultando a Jesús diciéndole: tú eres hijo de fornicación. Muy bien, versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y la respuesta que da Jesucristo, tú y yo tenemos que estar alertas para recibirla, porque Jesucristo está viendo el problema, porque Jesucristo está tocando la llaga, porque está yendo al meollo de donde se centra la problemática del ser humano. Y les dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y la respuesta es: porque no podéis escuchar mi palabra. Era como si estuvieran hablando dos idiomas diferentes. Uno está inspirado por un padre y otro está inspirado por otro padre. Y cuando Jesús viene y se presenta y les dice: yo vengo a hablarles la verdad, y porque les hablo la verdad es la razón por la cual ustedes no me admiten. Esa es la realidad. ¿Por qué no escuchan mis palabras? ¿Por qué no pueden entender que yo vengo de Dios? Y si vengo de Dios, entonces ustedes, en lugar de odiarme y rechazarme y de quererme matar, me amarían. Y aquí es en donde viene la cruda realidad para muchos, difícil de aceptar. Y dice versículo 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo,
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. Quiero aclarar y remarcar que este pasaje Jesús está hablando a los líderes religiosos de ese tiempo. Es un grupo que se distinguía por decir que estaban cerca de Dios. Y sin embargo, Jesús desenmascara esta dolorosa realidad y les dice: ustedes dicen tener a Dios por Padre, pero en verdad, con sus actos, con su forma en la que viven, están demostrando que al Dios que tienen por Padre es el diablo, porque Él es homicida y mentiroso desde el principio. Y aplicando esto a nuestros días, encontramos el día de hoy que de todas las religiones que existen y que han existido, una de sus bases y fundamentos es justificar a su Dios y decir quién es su Dios y de alguna manera representar a Dios como su Padre. Pero en verdad, en toda esta confusión que ha habido entre tantas religiones profesando tener al verdadero Dios o al verdadero Padre, lo que ha sucedido es que nos hemos extraviado. Hemos seguido huérfanos, hemos seguido perdidos cada vez más y más. Y una manera sencilla de definir esto es estableciendo que el tiempo en el que estamos viviendo lo podemos nosotros denominar como secular o pagano. Vivimos en un mundo secular o pagano. ¿Qué significa secular o pagano? Significa que está empolvado del polvo de este mundo, consecuencia de la caída, consecuencia del deseo que tienen de no relacionarse con Dios, sino al contrario, de alejarse de Dios. Y ese es el tiempo en el que vivimos, con una corriente secular y pagana. Pero concentrándonos en el tiempo en el que vivimos tú y yo, en este momento, en esta nación, tenemos que aclarar lo siguiente. Esta nación vivió por más de 150 años como una nación que respetaba y obedecía a la Biblia, como una nación que respetaba a Dios y que obedecía a la Biblia. Pero con tristeza hemos visto cómo cada vez más y más y más se alejan de esta verdad. El día de hoy en este país, sí, las gentes siguen asistiendo a la iglesia, siguen asistiendo a un templo, siguen asistiendo a un servicio religioso. Pero en lo práctico, en las decisiones que toman todos los días, son más influenciados por la conveniencia, por las pasiones carnales, por el materialismo, por el odio, por el egoísmo, por la maldad. En otras palabras, son más influenciados por conceptos seculares del mundo caído, que está más influenciado por el diablo que por Dios. Los gobiernos alrededor del mundo, ya no nada más en esta nación, los gobiernos están afirmando a través de sus líderes, parlamentos, congresos, sus organismos legislativos, sus tribunales, sus jueces, están afirmando cada vez más una agenda anticristiana, bien marcada y cada día más descarada. En el sistema educativo, los programas y el currículum que en un tiempo estaban basados en la moral judeo-cristiana, que permitió un florecer y un despertar de la humanidad en varias esferas: la política, la económica, la ciencia, las artes.
Ahora, esa moral judeocristiana sobre la cual se basaban los programas y currículums del sistema educativo está siendo erradicada de manera alarmante y acelerada, bajo una bandera multicolor de igualdad de derechos. Pero en realidad, lo que estamos encontrando en lugar de una igualdad de derechos es que cada vez nos estamos fraccionando más. Esta nación se basó bajo el principio de que todo el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, y es por este atributo que tenemos entonces ciertos privilegios, de los cuales la libertad de expresión, la libertad de profesar la religión que tú quieres, la libertad de ciertos detalles, de buscar la felicidad, todas esas cosas estaban realmente fundamentadas en la palabra de Dios, y era lo que realmente permitía el tener una igualdad. Pero el día de hoy no, se levantan grupos protestando que están siendo discriminados y que tienen que tener una igualdad y quieren igualarse a todos los demás. Muy bien, la Biblia no está en contra de esa igualdad. Lo que está sucediendo es que este mundo, influenciado más por su padre, el diablo, está levantando estas ideas que suenan filosóficamente y políticamente bien, pero en realidad están escondiendo esta cruda realidad: que esos grupos que están ahorita protestando porque se les dé igualdad, en el momento en que tengan esa igualdad, van a comenzar a ejercer autoridad sobre los que ellos están ahora despreciando y discriminando. Y esto se ha visto repetidas veces a lo largo de la historia. ¿Cuándo? Cuando el ser humano le da la espalda a Dios. Entonces, esto es lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy. La moralidad ha sido suplida por la inmoralidad. El principio bíblico de la generosidad y de la dadivosidad, que estaba basado en este principio de que es mejor dar que recibir, está siendo asesinado por un materialismo egoísta. El amor genuino está siendo enterrado por el pseudoamor que está basado en la conveniencia. La unidad familiar la vemos desquebrajarse con esta desintegración familiar. Y puedo yo seguir con la lista. Es una lista larga, pero yo creo que tú sabes a qué me estoy refiriendo. Y el domingo pasado iniciamos estudiando cuáles son las responsabilidades del hijo, los hombres, la hija, las mujeres de Dios. Y hablamos de nuestra responsabilidad como hijos de Dios hacia adentro, hacia la familia, hacia la iglesia. Pero el día de hoy vamos a estudiar cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios hacia afuera, hacia una sociedad y una cultura en la cual estamos viviendo. Y de esto que hemos visto brevemente, yo les pregunto, ¿cuál es la responsabilidad del hijo y de la hija de Dios en esta sociedad secular y pagana? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Cuando nos damos cuenta día con día en lo que vemos en las noticias, en lo que nuestros legisladores aprueban como nuevas leyes, cosas que van directamente en contra de lo establecido por Dios, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Muy bien. Podríamos estudiar muchas responsabilidades que tenemos como hijos, pero al igual que el domingo pasado, me voy a centrar en las más importantes. Acompáñame a Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Y estamos respondiendo a la pregunta: en este mundo secular y pagano que vivimos, ¿cuál es la responsabilidad del hijo y de la hija de Dios? Y nos dice Mateo 5, 14. ¿Me ayudan a leerlo? Vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que pongamos mucha atención. Nuestra primera responsabilidad hacia afuera, hacia la sociedad, hacia el mundo que vivimos. La primera responsabilidad del hijo y de la hija de Dios es asegurarnos de ser luz. Nuestra primera responsabilidad como hijos de Dios es asegurarnos de ser luz. Y en esto tenemos que detenernos un momento para aclararlo, porque se puede llevar a muchos errores el tratar de interpretar, bueno, ¿qué es eso de ser como hijos de Dios luz? Tú y yo, como hijos los hombres, como hijas las mujeres de Dios, en algún tiempo de nuestra vida vivimos en obscuridad y no en luz. ¿No es cierto? Tenemos que admitirlo. Tú y yo, que ahora somos hijos los hombres, hijas las mujeres de Dios, tenemos que reconocer que en algún tiempo de nuestra vida vivimos en obscuridad y no en luz. Vivíamos en tinieblas y estábamos acostumbrados a vivir de esa manera. Se nos hacía lo normal, se nos hacía lo común, lo que todo mundo hace. Nadie se escandalizaba. ¿Por qué? Porque era la forma común, ordinaria en la que se vive en este mundo. Hasta el momento que la luz del resplandor de la gloria de nuestro Dios comenzó a iluminarnos. Atención. Por lo tanto, cuando Jesucristo enseñó que debemos de ser luz, no es que sea nuestra propia luz. Un ser humano no tiene la capacidad de brillar con su propia luz. Sí, es cierto, un ser humano tiene la capacidad de alcanzar logros, triunfos de alguna manera que lo hacen destacar sobre los demás. Pero en lo que respecta a nuestra responsabilidad como hijos, como hijas de Dios, tiene que ir mucho más allá de nuestros logros materiales o aquí en la tierra. La luz del ser humano es una luz limitada. Sí, resplandece. ¿Por qué? Porque tiene éxito en alguna área. Y el día de hoy que buscamos mucho, la sociedad busca mucho y aplaude mucho a los famosos, es obvio, ¿verdad?, que estas personas, hombres y mujeres, actores, músicos, deportistas, tienen una cierta luz. Pero realmente a lo que aquí se está refiriendo es que el hijo y la hija de Dios brilla no por su propia luz, sino porque es la capacidad de reflejar la luz y el resplandor de Dios. Entonces, ¿a qué se refería Jesús? A lo que se refería Jesús al decirnos que debemos de ser luz es que debemos de ser dóciles, obedientes y humildes ante Dios, para que de esta manera podamos ser entonces un reflejo de su gloria. Podamos nosotros ser un reflejo de la gloria, de la luz que viene de Dios, no viene de nosotros. Segundo, tenemos que aclarar que un hijo y una hija de Dios, si Dios nos permite resplandecer con su luz, no es para que sea en beneficio propio. No es para que nuestra prioridad sea que ese privilegio que nos da de reflejar su luz sea aplicado para nuestro beneficio propio, el beneficio de nuestra familia o el beneficio de nuestra iglesia. No. Nos está diciendo que es para que todos puedan recibir el beneficio de ver la luz que reflejamos. El beneficio es hacia afuera, no es hacia nosotros. Y tercero, si vivimos en un mundo en donde impera
reina, gobierna la oscuridad. Nuestro mensaje no va a ser fácilmente aceptado. Vivimos en un mundo hostil a Dios y hostil a la iglesia. Por lo tanto, nuestro mensaje no va a ser fácilmente aceptado. Como hijos, como hijas de Dios, vamos a ser criticados, perseguidos, acusados. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere ver el resplandor de la gloria del Evangelio de Cristo. Así que nuestra primera responsabilidad como hijos de Dios hacia afuera, hacia las personas que están fuera de la iglesia, hacia las personas que no tienen a Dios como Padre, nuestra primera responsabilidad es que tú y yo decidamos ser luz. Y nadie más puede decidir por ti. Nosotros como pastores no podemos obligarte. Tiene que nacer de ti el deseo de ser luz, porque entiendes que es tu primera responsabilidad hacia un mundo que necesita a Dios. Y aquí tenemos que hacer una aclaración. Porque si nuestra primera responsabilidad es que tú y yo decidamos ser luz, tenemos que cambiar esa forma de pensar que hay en la iglesia, en la cual pensamos que como cristianos nuestra responsabilidad es salir y cambiar al mundo. Y así hay muchos que piensan y decimos, bueno, ya acepté a Jesucristo, ahora mi responsabilidad es ir a ese mundo que vive en tinieblas y cambiarlo. Debo de cambiar la sociedad, debo de cambiar las leyes, debo de cambiar los gobiernos, debo de cambiar los libros de educación. La responsabilidad del hijo y de la hija de Dios, entendamos esto, no es involucrarnos en alterar la moral social, no es involucrarnos en la mejora de la conducta cultural, no es cambiar y reformar los gobiernos. De manera personal, el hijo y la hija de Dios, su primera responsabilidad no es ni siquiera ir y cambiar a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija, a su padre, a su madre, a su familiar, a su amigo, a su compañero de trabajo, a su jefe, a sus empleados. No. Esa no es nuestra primera responsabilidad. Y quiero por favor aclarar lo siguiente, porque hay quienes me pueden escuchar y decir, ¿qué barbaridad está diciendo este hombre? Por favor, ¿cómo es posible que como hijos e hijas de Dios no entendamos que una de nuestras responsabilidades es salir y cambiar este mundo que está de cabeza? Por favor, entiendan lo siguiente. Esto que acabo de comunicar no es que signifique que somos indiferentes a lo que está pasando a nuestro alrededor. No es que seamos insensibles a los cambios y reformas que nuestra sociedad, nuestra educación, nuestros gobiernos, la cultura necesitan. En verdad somos sensibles a todo esto. Pero el hijo y la hija de Dios reconocen que su mejor manera para contribuir a cambiar esas cosas externas inicia aquí adentro. El hijo y la hija de Dios entienden, sí, vivimos en un mundo secular y pagano, vivimos en un mundo grotesco y hostil a Dios y a la iglesia. Pero mi primera responsabilidad no es salir y gritarles, ¿verdad?, el pecado que tiene el mundo y ponerles la Biblia enfrente para que como un espejo se puedan ver. No. Nuestra responsabilidad principal es cambiar de adentro, porque el cambio es de adentro hacia afuera. Porque si no hacemos esto, mira, te lo digo como testimonio de haber presenciado en diferentes lugares en los que Dios me ha permitido servirle, hombres y mujeres que han pensado que su responsabilidad es reformar el gobierno, reformar el sistema educativo, reformar la cultura y la sociedad, y han hecho muchos esfuerzos. Y he visto cómo se han desgastado, cómo ha sido un esfuerzo enorme que han invertido y realmente los resultados son mínimos.
Entonces, si nos afanamos a querer cambiar allá afuera sin cambiar primero aquí adentro nosotros, nos vamos a cansar, nos vamos a desgastar y realmente el beneficio va a ser limitado. Y número 2, si nos afanamos a querer cambiar allá afuera primero antes de cambiar aquí adentro, esto es lo que sucede: que nos descuidamos de que nuestra primera responsabilidad es cambiar nosotros primero. Y te lo digo con vergüenza, porque hubo un tiempo en mi caminar con Cristo en donde yo creía que teníamos que salir y hacer cosas para cambiar el mundo. Y al hacerlo, me ocupaba, me distraía, me cansaba y me descuidaba de poner atención a lo verdaderamente importante, que era cambiar primero aquí adentro. Entonces, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad primaria hacia afuera inicia con nosotros aquí adentro. Vamos a otro pasaje que respalda lo que hemos leído en Mateo. La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Esto que les voy a decir respalda lo que vimos en Mateo respecto a que tenemos que ser luz. Primera de Pedro 2:9. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios. ¿Me ayudan a leerlo? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es lo que encontramos en lo que acabamos de leer? Lo que encontramos es que vuelve a poner el énfasis en que nosotros debemos de ver primeramente hacia adentro. Y al ver hacia adentro, lo que encuentra el Hijo y la hija de Dios es esto maravilloso. Nos dice que ahora tú, que antes no tenías valor, o que antes estabas luchando porque los demás te aceptaran y te reconocieran, ahora, al ser un hijo, al ser una hija de Dios, somos linaje escogido. Somos real sacerdocio. Somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Realmente es un privilegio que Dios nos da al ser hechos hijos de Dios, porque nos levanta, restablece nuestra dignidad caída y nos pone en el lugar que desde un principio teníamos, pero que fue, como lo estudiamos ya a través del pastor Jorge, la decisión del primer hijo de Adán de desobedecer y de haber sido destituido de la gloria de Dios y de todos estos privilegios que Él nos da. Pero de lo que acabamos de leer nos dice que la iglesia es una nación de sacerdotes. No nos dice que somos una nación de reformadores, políticos, artistas que vamos, o científicos que vamos a ir a cambiar al mundo. No, nos dice iglesia conformada de hijos e hijas de Dios. Somos una nación de sacerdotes. Y un sacerdote tenía una simple función: ayudar a la gente a comprender quién es Dios y ayudarlos a relacionarse de la manera correcta con Él. Esa era la única labor del sacerdote. Por lo tanto, nosotros tenemos que comprender que comienza cuando nosotros en lo individual comprendemos quién es Dios y comprendemos cómo nos tenemos que relacionar con Él de manera correcta. Porque si no hacemos esto, ¿qué es lo que les vamos a enseñar allá afuera? Vamos a enseñarles a un Dios que no conocemos y vamos a enseñarles a relacionarse de una manera que ni nosotros nos hemos relacionado con Él. ¿Sí lo pueden ver?
Por eso es de suma importancia que el énfasis, vuelvo a decir, se centra adentro. Yo primero tengo que asegurarme de quién es Dios. Yo tengo que asegurarme de vivir en una relación correcta con Él. ¿Para qué? Para que entonces pueda anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz. De otra manera, de veras, nada más estamos hablando lo que aprendimos en la iglesia, lo que leímos en un libro, pero nada de lo que ha caído a nuestro corazón. Y yo les pregunto, ¿queremos que el mundo sepa que Dios es un Dios salvador? ¿Queremos que el mundo sepa que Dios transforma a las personas? ¿Cómo podemos convencerlos de esta verdad? Al mostrarles nuestra vida transformada. Si cada hijo de Dios, cada hija de Dios, entendiéramos esto como nuestra responsabilidad primaria, en verdad podríamos entonces ayudar a los de afuera. ¿Por qué? Porque si bien nuestro énfasis no es cambiar los gobiernos, la sociedad, la educación, la cultura, las artes, el doctor que es cristiano, el licenciado, el ingeniero, el maestro, el constructor, el empleado, el jefe, el comerciante, que son hijos, que son hijas de Dios, van a ir y en el lugar en donde Dios los pone, van a ser un reflejo de la gloria de Dios. Y eso es más importante que toda bandera y estandarte que levantemos en protesta en contra de lo que el mundo está haciendo, porque es obvio que va en contra de lo que la Biblia establece. ¿Lo hemos entendido? Es nuestra primera responsabilidad. Y quiero hacer una pausa aquí para orar. Que sea en tus propias palabras, que no sea mi oración. Tú dile ahí en tu lugar: Padre, perdóname. Perdónanos, Señor, porque como lo aprendimos, si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a pasar ahora brevemente a nuestra segunda responsabilidad hacia afuera, como hijos y como hijas de Dios, que como ya lo vimos, no es cambiar a los gobiernos, no es cambiar la educación, no es cambiar la sociedad y la cultura, la ciencia y las artes. Nuestra responsabilidad como hijos es que la gente se salve. ¿Lo podemos entender? Nuestra responsabilidad es que la gente sea salva, que la gente llegue realmente a comprender su condición en la que viven y que puedan darse cuenta de su enorme necesidad de ser salvados. ¿Por qué? Porque como ya lo estudiamos al principio, el mundo en general no cree que necesitan ser salvados. El mundo en general piensa que con que tengan los recursos básicos, con que tengan pues salud, con que tengan todo lo que pues les da placer, ellos ya tienen hecha la vida. Y no se dan cuenta que así no funciona, así no es. Necesitamos ser salvados. Y nuestra responsabilidad como hijos y como hijas de Dios es que esto se pueda cumplir. Y déjame decirte que en esta parte la iglesia en general ha hecho muchos esfuerzos, ha traído muchas estrategias para lograr cumplir con esta responsabilidad. Ha habido seminarios, congresos, se escriben libros, se van a conferencias. ¿Por qué? Porque se quiere enseñar cómo podemos cumplir mejor con esta responsabilidad. Y hay agrupaciones, no tan solo de índole religiosa, que tienen seminarios muy bien elaborados para enseñar a sus congregantes cómo deben de vivir y cómo deben de presentar el mensaje que quieren transmitir. Y sí, son muy claros, muy específicos y te enseñan cosas que pueden funcionar y te dicen paso número 1, paso número 2, paso número 3. Y ahí vemos a estas agrupaciones, ¿verdad?, que salen y empiezan a querer poner en práctica esto que aprendieron y ¡wow!, resulta.
comienza a venir la gente y comienzan a llenarse los lugares y comienzan a poner atención a lo que estos hombres que están encabezando estas agrupaciones les quieren decir. Pero lo que nosotros tenemos que asegurarnos no es de que la iglesia se llene, no es que los auditorios se llenen. Podemos tener estrategias que es muy fácil hacer que una iglesia se llene. Y eso lo hemos visto repetidas veces, en los cuales traen, ¿verdad?, estrategias como vamos a traer a un músico llamativo, o vamos a traer a un predicador que es muy chistoso y hace reír a la iglesia, o vamos a tener instalaciones preciosas en donde la gente se sienta a gusto, cómoda. Vamos a traer estacionamientos que los dirijan hacia el santuario, santuarios con aire acondicionado, equipo de alta fidelidad, video de alta definición. ¡Wow! Todas estas estrategias, créeme que funcionan, y la gente que ha estado sin ir a la iglesia por años, cuando son invitados y van a estos lugares, dicen: wow, qué bonito, me agrada, y comienzan a asistir. Pero la pregunta es: ¿son salvos? Porque esa es nuestra responsabilidad. No es de que llenen las iglesias, es de asegurarnos de que son salvos. Pero lo que yo quiero terminar es hablándoles de una manera práctica. ¿Cómo podemos nosotros como hijos, los hombres como hijas, las mujeres, cumplir con esta responsabilidad que es que la gente sea salva? Y para eso te pido que ahora me acompañes a Tito, el pasaje que se nos leyó en un inicio, capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿De qué manera práctica podemos cumplir con esta responsabilidad de ayudar a que la gente sea salva? Tito 3:1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. La primera palabra es algo que debemos de reflexionar por unos momentos, porque nos dice: recuérdales. Y nos da toda una serie de cosas que tenemos que recordarles, pero el versículo 2 termina diciendo: hagan todo esto con toda mansedumbre. Entonces vamos a unir estas dos: recuérdales con toda mansedumbre. Y nos rascamos la cabeza y decimos: ¿recordarles qué? Que hay una mejor calidad de vida y que está respaldada con la forma en la que tú vives. Recuérdaselos. Diles: hay una mejor forma de vivir, y no te lo estoy diciendo de labios hacia afuera. Ve mi vida. Ve cómo vivo. Tú me conoces. Tú sabes de dónde vengo. Tú sabes cómo era antes. Te recuerdo que hay una mejor calidad de vida y que está respaldada con la forma en la que vivo. Y si no está respaldada con la forma en la que tú vives o en la que yo vivo, podemos con toda humildad decirles: mira, todavía no llego a esa calidad de vida, pero lo creo porque Dios lo dijo. Todavía batallo con ciertas áreas en mi vida. Que no sea yo un estorbo para que entiendas que en verdad hay una mejor calidad de vida. Yo voy cambiando, voy madurando, voy creciendo. Y te puedo decir que es verdad, de ayer a hoy soy una mejor persona y he encontrado que hay una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque es muy fácil cuando tú te acercas a los de afuera que te regresen y te digan: ay, por favor, oye, sí he visto cómo tratas a tu esposa. Ay, por favor, si te he visto cómo tratas a tus hijos, te he visto cómo estás en el trabajo perdiendo el tiempo. ¿Qué me vienes a hablar de una mejor calidad de vida? Sí, perdón. El simple hecho de venir y decir perdón porque no soy realmente un ejemplo digno de la luz de mi Dios es una manera que los va a sorprender, porque vivimos en un mundo en donde no estamos acostumbrados a pedir perdón, y menos cuando se nos ha expuesto. Pero cuando alguien viene y te encara y te saca tus trapitos al sol y tú dices: sí, es verdad, y le pido perdón a Dios y te pido perdón a ti si no he sido un buen testimonio, pero eso no quita esta verdad: hay una mejor calidad de vida. ¿Qué es lo que les debemos recordar?
les debemos de recordar también que hay un orden divino que si se respeta, trae bendición. Dios estableció en esta palabra sus leyes. Estas leyes son divinas, son eternas, y si se respetan, van a traer bendición. Y aquí hay un problema, porque el día de hoy la iglesia se ha enredado en una doctrina que ha causado mucho daño. ¿Por qué? Porque piensan que sí, eso es verdad, por lo tanto debe de haber bendición, y hablan de la prosperidad y dicen que en la iglesia debe de haber abundancia y prosperidad, y que no debe de haber pobreza y que no debe de haber enfermedad, y se descuidan que la prosperidad principal, la bendición principal que Dios nos habla para el hijo y para la hija de Dios, no es la externa, es la interna. Aquí adentro es donde estamos bendecidos, es en donde prosperamos más. Y no depende de si somos ricos, pobres, si estamos enfermos o estamos en salud. Depende de que aquí adentro yo sé que si se respetan las leyes que Dios estableció, hay bendición. ¿Qué más les tenemos que recordar? Recordarles sobre la antigua condición en la que vivíamos y que trae consecuencias y aflicción. Recuérdales, porque es algo que el mundo está anestesiado, está ciego, no lo quieren ver. Y tú y yo tenemos que ir a recordarles en mansedumbre. Antes yo tenía una vida destruida, miserable. Antes mis actividades y mi círculo de amistades y lo que terminábamos haciendo era deplorable. En lugar de vida me traía muerte. El saber que solamente por unos momentos estaba yo anestesiado, estaba yo, ¿verdad?, en un éxtasis, wow, qué bonito, pero al día siguiente abrir los ojos a la cruda realidad y ver que esto se empezó a destruir no nada más en mi persona, en mi familia, en mis hijos, en mi sociedad. O sea, recuérdales la antigua condición y las consecuencias que trajo. No es vida. Ellos no lo entienden. ¿Por qué? Porque están excitados por este mundo que exalta la carne. Pero la carne es pasajera. Y cuando despiertan del placer momentáneo, en verdad sienten cada vez más y más y más dolor. ¿De qué tenemos también que recordarles? Recordarles que hay consecuencias si insistimos en vivir resistiendo a Dios. Y no les gusta al mundo escuchar esto. Por eso es que a Jesús lo rechazaban, porque Jesús vino a hablarles la verdad y ellos no querían escuchar la verdad. Por lo tanto, cuando tú y yo vayamos a recordarles a los de allá afuera que hay consecuencias severas de vivir resistiendo a Dios, nos van a rechazar. Pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque es el llamado de atención que estamos dándoles. ¿Por qué? Porque los amamos, porque no queremos que se pierdan, porque no queremos que se extravíen. Sí, el mensaje que te vengo a comunicar es: hay consecuencias por la forma de vida que tienes. Y te lo vengo a recordar en humildad. Recapacita, reflexiona. No, tú fanático, ya te lavaron el coco allá, ya eres otro, ya no disfrutas la vida, ya no, discúlpame. Ahora estoy disfrutando más la vida que antes. Y eso es lo que te vengo a transmitir. Y te quiero decir, hay consecuencias severas si nos resistimos a voltearnos a Dios. Y todo esto que les debemos de recordar nos dice que tiene que ser con mansedumbre. Pon atención a esta última parte del mensaje. Ya voy a concluir con esto, pero necesito, por favor, que me pongan atención, porque yo sé que el tiempo y el calor nos puede adormecer, y la forma en la que va a terminar el mensaje tiene que ser algo que nos venga a despertar, porque nos dice que nuestra responsabilidad es lograr, ayudar, contribuir a que la gente sea salva. Se centra en los demás. Comienza con mi deseo de ser luz y se centra ahora en el deseo de que los demás no se pierdan. Y nos dice que esto lo tenemos que comunicar con mansedumbre, con humildad. Nuestra labor no es comunicar el evangelio como una imposición.
que comunicamos con altanería y soberbia espiritual, dando bibliazos porque no se quieren comportar. No. Nos está diciendo que tiene que ser con mansedumbre. ¿Por qué? Porque uno de nuestros problemas es que al llegar a entender que ahora somos hijos los hombres, hijas las mujeres de Dios, nos viene una soberbia espiritual. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que ahora vivimos bajo normas morales más elevadas que los de afuera. Y cuando nos acercamos a los de afuera, marcamos una clara distinción de cómo nosotros vivimos en santidad y ustedes, la chusma, no. Y esto es muy marcado, esto es algo que se ve vez tras vez, en la cual nos sentimos, porque somos hijos de Dios, superiores a los demás. Y es por esta razón que al relacionarnos con los que están en el mundo, lo hacemos estableciendo esta marcada diferencia y hasta desprecio y rechazo por la conducta que ellos han decidido tener. Y sí, pueden ser que tengan una forma de vida y una conducta que es repugnante y que es digna de rechazarse, pero nuestro trabajo de comunicarles a aquellos que practican estas cosas debe de ser comprendiendo lo siguiente. Acompáñame ahora a leer Tito 3, versículo 3 al 5. Sí, rechazamos la conducta de algunas de estas personas porque es desordenada, pero nuestro trato con los que practican tales cosas debe de ser de acuerdo a lo que nos dice Dios. ¿Y qué nos dice Dios en Tito 3:3? ¿Lo tienen? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Lo podemos ver? ¿Cómo podemos ir y acercarnos a un mundo en el cual nosotros, porque ahora estamos de este otro lado, ya como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa delante de Dios, cómo podemos nosotros acercarnos y marcamos esa diferencia y se nos olvida que un día nosotros estuvimos del otro lado del cerco? ¿Cómo lo podemos nosotros hacer? No se puede. Si nosotros no entendemos que lo que nos debe de mover no es una soberbia espiritual de creernos más porque ahora ya tenemos a Dios y su palabra, sino de comprender en amor y en misericordia, yo estuve ahí y yo sé lo horrible que es estar ahí. Entonces, en lugar de venir y de ver de arriba hacia abajo, vengo y veo de abajo hacia arriba y les digo con amor y les recuerdo con amor. Se nos olvida. Y aquí nos está diciendo la palabra, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Y pon toda la lista de cosas. Por lo tanto, ahora vengamos con gratitud y delante de Dios digamos: Dios, ¿quién soy yo para despreciar a este hombre o a esta mujer que tiene una conducta que yo rechazo porque va en contra de lo que un hijo y una hija de Dios hacen? No, ayúdame, Señor, a verlo con tus ojos. Ayúdame a comprender que la misma venda que yo tuve, él o ella la tienen ahora, y que yo soy parte, mi responsabilidad es ayudar a que se caiga esa venda. Y si yo marco esa marcada diferencia, lo único que va a pasar es que se va a quedar en esa condición y yo me voy a ir de aquí justificándome diciendo: pues Señor, él es o ella es la que se sacó esto porque anda con esa conducta de vida. No, ayúdame, Señor, a ver como tú ves. Acompáñame a 1 de Pedro 2:15. Dice la palabra de Dios, 1 de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios,
que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y en otra parte la palabra dice, por lo tanto, no nos cansemos de hacer el bien a todos, mayormente a los de casa. Y para terminar, 1 Timoteo 2:1, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Cómo podemos ayudar a discipular a los demás? Recordándoles todas estas cosas que vimos, tratándolos con humildad, con misericordia, con mansedumbre, haciendo bien. Y nos dice 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. No dejemos de orar por aquellos que queremos que el resplandor de la gloria de Dios los ilumine. Sigamos orando por ellos. Eso de venir y darles bibliazos para demostrarles lo pecador que son, créeme que lo que funciona es que tú los veas con carga, con misericordia, les recuerdes en mansedumbre estas cosas, les hagas bien y regreses a tu casa y dobles tu rodilla y ores por ellos. Y Dios es el que va a lograr que se hagan estos cambios. Él es el que cambia a las personas, no nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias. Queremos pedirte, Dios, que nos ayudes a llevarnos esta enseñanza. Nosotros como pastores, si somos realistas, nos damos cuenta que el venir una vez a la semana y enseñar a la iglesia tus principios bíblicos no es suficiente. Tenemos que reconocer que la hora que pasamos estudiando tu palabra realmente se queda en nuestra mente muy poco. Hay quienes tienen la disciplina de tomar notas que les recuerdan, pero realmente, Señor, nos alimentamos, pero al salir se nos olvida. Queremos pedirte, Señor, para terminar, que nos ayudes a recordarnos estas cosas. Que nos ayudes la próxima vez que salgamos y tengamos relación con este mundo, con amigos, familiares, en el trabajo, en la escuela. Entendamos cuál es nuestra responsabilidad hacia afuera. Entendamos que comienza con la decisión voluntaria de cada uno de primeramente ser luz. Y entonces ahora comprender que nuestra segunda responsabilidad es contribuir a que este hombre, esta mujer, sea salvo y que el resplandor de tu gloria le resplandezca a él y a ella como nos resplandeció a nosotros en alguna ocasión, y que entonces podamos ver con gozo cómo se integran a tu familia y llegan nuevos hijos y nuevas hijas que te reconocen a ti como su Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.